más que felices de estar en la casa del Señor. Amén. Porque por gracia y misericordia estamos aquí, por la gracia de aquel que un día tuvo misericordia. Por eso estamos aquí hoy, alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre. Aleluya. Pues le doy gracias a la sierva del Señor que me ha dado este privilegio, ¿verdad? Yo decía en mi corazón, porque tengo que salir del país, y entonces yo decía, quiero que sea la última vez predicar en la iglesia, y el Señor ha concedido ese deseo en mi corazón. Por motivos familiares tengo que viajar hacia Guatemala y con mi niño, porque gracias a Dios pues le han salido sus papeles. Entonces, amén, gloria al Señor. No sé cuánto tiempo voy a estar fuera, ¿verdad? Pero gloria al Señor, el Señor ha concedido ese deseo en mi corazón. Y si el Señor lo permite, pues el sábado que viene pues estaremos viajando con mi hijo. Y la sierva me daba esta palabra, ¿verdad? Que el mensaje, el Señor complaciéndolo a uno, ¿verdad? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Siempre le pido, hermanos, de que nos lleven en oración, hermanos, y nosotros igual que ustedes voy a estar orando, ya que allá pues me han hecho muchas invitaciones, ayunar. Hay muchos lugares donde se mete uno a buscar al Señor y no hay salida ahí, hermanos. Y yo les he dicho, amén, yo voy para allá. Y yo voy a estar orando igualmente por ustedes, orando uno por los otros, dice la palabra del Señor. Amén. Porque Cristo viene pronto, hermano. El Señor está a las puertas. ¿Y qué cuenta le vamos a entregar al Señor? Hay que buscar más y más de su presencia. No se entristezca porque usted no ve al hermano, no ve a la hermana. Gócese, porque usted a eso ha venido, a gozarse en la presencia del Señor. Estudiando la palabra del Señor, yo podía ver algo que me impactaba porque me llamó mucho la atención. La promesa que recibieron los 120, la promesa del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero ¿por qué eran solamente 120? Si en los evangelios dice la palabra del Señor que Él le dio de comer a una gran multitud, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y por qué ahora solamente vemos, oiga, un remanente pequeño recibiendo la promesa del Espíritu Santo? ¿A dónde es que está la multitud que seguía al Maestro? ¿A dónde está, hermano? Oiga, se ha puesto a pensar a dónde quedaron. No es la numeración, es que usted y yo estemos dispuestos, oiga, a creerle a Dios. La promesa es para aquellos, oiga, que están dispuestos a agradar a Dios. La promesa es para nosotros, no para la multitud. Es para los que queremos agradar a Dios y vivir su palabra. Aleluya. Bendito es el Señor. Los invito a que se pongan de pie y vamos a buscar el libro de Joel, profeta Joel. Mientras usted busca, con sus labios puede alabar a Dios. Con sus manos usted busca y con su boca usted alaba y glorifica el nombre bendito de Dios. Vamos a buscar en el libro del profeta Joel su capítulo 2 y su versículo 12.
Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Alabado es su nombre para siempre. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Búsquelo con cuidado. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos somos cristianos? Levante la mano. Entonces este mensaje es para nosotros. Porque yo tenía trazado, oiga, un mensaje y me esmeré toda la semana en ese mensaje. Y hoy en la madrugada, cuando me levantaba a orar y me acosté, tuve un sueño donde me cambiaron el mensaje. Y por eso me atrasé, porque, hermanos, tuve que empezar a leer nuevamente. Todo lo que había estudiado se quedó. Bendito es el Señor. Todo lo tenemos. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La misericordia de Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entra en la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Oh mi Dios amado, en esta preciosa hora, Padre, estoy delante de ti, mi Dios, y delante de este pueblo que tú has escogido, Señor. Este pueblo, Señor, que tú has lavado con tu sangre preciosa, Dios eterno. Este pueblo que está hoy aquí, Señor, en tu casa de oración, Padre bendito. No porque sean buenos, Señor, sino es porque tu misericordia, Señor, los ha alcanzado. Porque tu Espíritu Santo nos ha permitido estar en este lugar, Dios amado. Yo te ruego en esta hora, Padre bendito, que seas tú usando mi vida, Señor. Que sea usted hablando a su pueblo, Padre del cielo. Porque yo soy imperfecto, Señor. Solamente soy un vaso útil, Dios eterno. Un siervo inútil, Dios eterno. Pero tú puedes hacer como tú quieres, Dios mío. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti, mi Dios. Solamente para ti, mi Dios eterno. Alabado es tu nombre en esta hora. Ten misericordia, Padre, de aquellos que no han podido venir, Dios eterno. Yo te ruego que los alcances y los toques con tu misericordia, Padre. Bendito es tu nombre para siempre, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo.
Gracias por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor si son para Él. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, como título le he puesto algo sencillo y le he puesto algo grande viene. Algo grande viene, pero no es la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la promesa ya vino. Y la promesa está con nosotros, dice su palabra. Que el Espíritu Santo mora en la persona, oiga, que le da libertad de morar en él. El Espíritu Santo se enseñorea en la persona, oiga, cuando puede abrir su boca y alabar a Dios. Cuando, oiga, viene gozoso a alabar y bendecir el nombre del Señor. Lo que estamos leyendo, el profeta Joel dice, por eso ahora dice Jehová, convertidos. Oiga, cuando está hablando de convertirse, le está hablando a un pueblo, y es al pueblo de Israel. Y le está diciendo, convertidos de todo vuestro corazón, con ayuno, con oración, oiga, pero no una oración como la que nosotros sabemos hacer o estamos acostumbrados a hacer. Él está diciendo que entremos, oiga, en un clamor, en un gemir delante de la presencia del Señor. Bendito es nuestro Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿O estamos pensando en lo que hemos dejado en la casa? Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque el pueblo de Israel, oiga, se había acostumbrado a rasgar su vestidura, pero seguía haciendo lo mismo que hacía. Y solamente fingía que estaba arrepentido. Entonces el profeta, oiga, profetiza y le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque el profeta está profetizando, oiga, que se acerca juicio de Dios hacia la tierra. Y Dios a través del profeta envía una palabra y le dice, convertidos a mí, dice Jehová, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová Dios, porque misericordioso es Él. Oiga, el pueblo de Israel venía juicio sobre él, venía juicio tras juicio de parte de Dios. Israel volvía y pecaba y se levantaba y volvía a pecar. Y Dios tenía que tratar, oiga, con su pueblo de esa manera. ¿Por qué? Hermano, porque cuando nosotros, oiga, estamos pasando ese problema, esa circunstancia, esa enfermedad, entonces nos hacemos blanditos hacia Dios. Pero mientras lo tenemos todo, oiga, no hacemos nada por agradar a Dios. Mientras hay dinero y hay salud, se nos olvida hasta ir a la iglesia. Y si venimos a la iglesia, nos queremos ir ya, para ir a disfrutar, oiga, de lo que tenemos.
Y el profeta, oiga, está diciéndole hasta a los niños, hasta a los que maman, dice. Está dando una profecía, oiga, de destrucción para el pueblo. En aquellos tiempos, dice la palabra del Señor, que cuando el esposo se casaba, guardaba reposo, se alejaba de todas las cosas del Señor. Pero el profeta aquí le está diciendo: salga de su cámara el novio, porque el juicio de Dios se acerca a la tierra. Y deje su tálamo la novia, dice. Los está llamando a un arrepentimiento para que el juicio de Dios, oiga, no venga sobre esta gente. Y sigue diciendo: oiga, congregad a los niños, como el pueblo de Nínive. Hermanos, que cuando Dios habla y dice que va a destruir, oiga, Él lo hace. Él lo hace. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde el pueblo vuelve otra vez al Señor. La palabra dice que Él se duele, oiga, de lo que sucede, de lo que Él tiene que hacerle al ser humano. Él se duele, pero tiene que ser necesario. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el padre que ama corrige. Cuando el padre ama a su hijo, oiga, lo corrige, dice la palabra del Señor, porque lo recibe por hijo. Usted no va a corregir, oiga, a alguien que no sea nada suyo. Él tiene que corregir a su iglesia. Él tiene que corregir a su pueblo, porque los ha recibido por hijo. No por bastardos, sino por hijos, dice la palabra. Si usted, oiga, se considera hijo de Dios, usted y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo se llama el tema? Se nos olvidó. Algo grande viene. ¿Por qué le he puesto algo grande viene? Porque es que algo grande se acerca a la tierra. Oiga, viene el juicio de Dios a esta tierra. Los científicos, oiga, ya lo saben y quieren escapar de esta tierra, buscando en otros planetas si hay vida. ¿Qué va a ser de usted y de mí? Que el juicio de Dios caiga. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen: el juicio de Dios no le va a caer a los cristianos. Pero Dios le está dando una palabra al profeta, y es que si leemos, oiga, Dios no soporta la abominación. Dios no soporta que en su pueblo haya pecado. Y Él tiene que hacer limpieza. Él tiene que limpiar a su pueblo. ¿Y de qué maneras? Oiga, lo va a limpiar trayendo juicios a esta tierra. Dice Primera de Pedro, su capítulo 4,
y su versículo 17, que es necesario, oiga, que el juicio empiece por la casa del Señor. Es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Luego dice, ¿qué será del impío? ¿Qué será del pecador? Pero si nosotros nos consideramos, oiga, la iglesia de Cristo en esta tierra, amado hermano, oiga, tenemos que vivir en santidad y agradando a Dios en todo lo que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque con los juicios de Dios viene la muerte. Oiga, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo si la muerte, oiga, llega a nuestra vida? Y nos encontramos, oiga, emproblemados, enemistados, dándole lugar al diablo en nuestra vida. ¿Qué va a ser nuestro despertar? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Es que yo tenía muchos problemas. Es que yo tenía muchas deudas. Oiga, el salmista David dice, nadie podrá justificarse delante de Dios. Nadie, porque Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Hoy la abominación ha entrado a las iglesias. Hoy las iglesias, oiga, le han dado libertad al libertinaje. La apostasía ha entrado a las que dicen llamarse iglesias. Mucho falso profeta, falso pastor, apóstol y todo lo que dice son mentirosos. Por eso es que el juicio de Dios va a venir a esta tierra, porque están profanando el templo del Señor. Y es que Dios está cansado, oiga, ya de tanto pecado que se hace en el mundo, ahora dentro de la iglesia. Y nadie predica y nadie habla, oiga, de sacar el pecado. Hoy viene el profeta y solamente viene a declarar bendición. Y si la persona está en pecado, aún sigue en pecado. Y nadie quiere arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque hoy solamente se habla de amor y de amor. Es verdad. Jesucristo vino por amor. Y por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque nadie nos ha amado como Él nos ama. Alabado sea el Señor. Pero por ese amor Él tiene que separarnos del mundo. Pero ¿sabe qué sucede hoy en día? Que la iglesia del Señor está pisoteando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mucho cristiano le da vergüenza en su trabajo decir que asiste a una iglesia.
Mucho cristiano, oiga, se avergüenza de decir que es cristiano. Es que si algo sabemos, hermano, es que Dios envió a su Hijo por amor. Pero Dios ha visto la maldad del hombre en esta tierra. Y Él tiene que descender, oiga, a esta tierra. Porque están pisoteando el sacrificio que su Hijo hizo. Algo grande viene a esta tierra. Hermanos, estamos a un tiempo donde nosotros podemos escapar. Alabado sea el Señor. Él nos está dando la oportunidad, oiga, de podernos llenar de su presencia. Él nos está dando la oportunidad de llenarnos de su Santo Espíritu. Pero la iglesia está durmiendo y no despierta, no quiere nada con Él. La iglesia ha entrado en un conformismo y le dice al Espíritu Santo: no, ahora no. Por eso es que el juicio de Dios tiene que caer a esta tierra. Usted dirá, tal vez el hermano quiere que caiga. No, hermano, eso me aflige a mí también, porque yo tengo familia y yo no sé cómo están delante del Señor. Pero tiene que ser necesario, oiga, que sus juicios caigan en esta tierra. Hoy en las escuelas, oiga, la niña ya le pueden decir niño, y al niño ya le pueden decir niña. Y cuidado de aquel que dice algo. Los maestros tienen que hablarle a este género de personas. La ira de Dios, oiga, se acerca a esta tierra. Y la iglesia del Señor está dormida. La iglesia del Señor, oiga, no despierta. Por eso es que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. El Señor dice que somos como el oro para Él. Usted sabe del proceso del oro. El oro, oiga, es muy bonito, es valioso, pero tiene un proceso. Dice que el oro es un metal, pero viene, oiga, pegado con otros metales. Tienen que ponerle ácidos para que desprenda los otros metales. Es limpiado y va pasando, oiga, sus procesos. Luego es llevado, oiga, al horno de fuego. Hay algo que me impacta. Es que no es solamente meterlo al horno de fuego. Tiene que llevar una temperatura, ni más ni menos. ¿Qué me está diciendo el hermano con esto? Le estoy diciendo, oiga, que Dios no le va a poner una carga que usted no la sepa llevar. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Después de esto, el oro es golpeado para darle forma.
Pero cada vez que se golpea y se pasa por el fuego, oiga, el oro sale dando más brillo y sigue brillando. La iglesia tiene que pasar por el fuego. Si de verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que brillar. ¿Quién quiere, oiga, pasar por el fuego? Nadie. No queremos pasar por el fuego. Pero es necesario. Porque si Cristo viene, nos quedamos. Con todo lo que tengamos y con todo lo que hayamos hablado de Dios y hayamos predicado, nos quedamos. Dios está hablando. Y Dios le está advirtiendo a su pueblo. Alerta, pueblo. Erguíos y levantad cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando estamos pasando nuestro proceso, cuando estamos dentro del horno, hay alguien que está con nosotros también en el horno de fuego. Y eso lo podemos ver, oiga, en los 3 hebreos. Que no solamente eran 3, sino que vieron a 4. ¿Quién era ese otro? Era Jesucristo. Y es que Jesucristo dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé, pueblo. Si hoy rasgas tus corazones, si hoy te conviertes a mí, yo también entraré en el horno de fuego contigo. Estamos viviendo en un mundo donde la maldad cada día llega más y más. Hoy los niños pequeños, oiga, con aritos en las orejas. El padre, oiga, se goza en verlo. Los padres, oiga, en decirles algo le tienen miedo a los niños. Ya no quieren decirle nada. Y lo peor es que son cristianos. Se les ha olvidado que dice la palabra que va a pedir cuenta por lo que nos ha dado. Él va a pedir cuenta por cada cosa, oiga, que el Señor nos ha dado. Job entendió algo y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré. ¿Qué está diciendo? Que toda su riqueza, todos sus hijos, todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Vuelvo. Y Dios me daba una revelación.
2014. Y yo, hermanos, estaba, oiga, contemplando una ciudad de edificios. Y yo me quedaba mirando. Pero de momento, oiga, empecé a ver cómo la tierra empezaba a temblar. Y yo me asusté, hermano. Era algo real. Algo que no se puede describir con palabras. Y yo cerré mis ojos y empecé a llorar. Y de momento, oiga, sentí como que algo me levantó en los aires. Y me dijo: es necesario que veas. Hermano, pero yo no quería ver. Era algo espantoso. Como pude, oiga, abrir mis ojos. Y yo veía que la tierra se movía como se mueve el agua. Y los edificios y todo caían y se levantaba un gran polvo. Y yo empecé a llorar y decía que no quería ver. Y de momento, oiga, dejó de ser aquella revelación. Yo no resistí. Era algo doloroso. Pero después, oiga, volvió otra revelación. Y en la otra revelación yo podía ver cómo un misil, oiga, caía en la ciudad de Nueva York. Y yo veía que todo el agua se salía. Y la gente gritaba. Y podía ver cómo los edificios eran derrumbados y aquel agua se apoderaba. Pasó. No dije nada. Pero ahora el Señor ha traído otra revelación a mi vida. Y en esta revelación, oiga, yo podía ver cómo el mar se salía y arrasaba con todo lo que había. Y yo corría. Y de momento algo me tomó y me levantó. Y escuché una voz que me dijo: hijo mío, habla, porque juicio se acerca a la tierra. Hijo mío, habla, porque juicio se acerca a la tierra. Pero era una voz, oiga, quebrantable. Una voz, oiga, que me hablaba, porque no pude ver a nadie. Solamente escuchaba la voz. Y de momento yo voy llorando y cierro mis ojos. Y me ponen en un lugar, en una iglesia. Cuando yo veo, oiga, que estoy en una iglesia, era algo transparente. Y aquella voz volvía y me decía: hijo mío, habla, porque juicio se acerca a la tierra. Y yo puedo ver enfrente de mí un altar donde habían músicos y habían hermanas y hermanos. Y de momento, oiga, empiezo a ver que una hermana miraba a la otra y en el oído le hablaba a otra. Y yo decía: ¿qué está pasando en esta iglesia? Y podía ver que otra venía y golpeaba a la otra. Y venía el otro y se levantaba y pasaba empujando al otro. Y yo decía: ¿pero qué es lo que está pasando? Es que no se dan cuenta, nadie los ve.
Pero es que algo me dijo en mi espíritu: así está mi iglesia. Así está mi iglesia hoy en día. Se pelea uno con otro, se ofende uno al otro y no hay perdón. No se perdonan. Siguen como que si Dios así le agrada que le buscaran. Por más que ayunes, por más que ores, pero si no perdonas, un día al cielo no podrás entrar. En algo se caracterizaba la iglesia primitiva. Si usted no sabe cuál es la iglesia primitiva, fueron los primeros cristianos a quienes la promesa descendió del cielo. Usted ha leído el libro de los Hechos. Habla, oiga, que se oyó un trueno en el cielo y eran como 120, dice la palabra. De momento, oiga, aquellas lenguas cayeron sobre ellos, lenguas como de fuego. Al leer esto, oiga, nosotros podemos maravillarnos. Podemos decir, oiga, era la misma gloria de Dios en ese pueblo. Pero algo que he llegado a entender humanamente y espiritualmente es que esa bendición iba acompañada de un sufrimiento, iba acompañada de dar su vida por Jesucristo. Esa bendición grande iba acompañada de renunciar aún su familia. ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron que enfrentarse a todos los obstáculos. Tuvieron que sufrir lo que usted y yo no sufrimos. Pero la palabra de Dios no podía detenerse. Tenía que avanzar. Tuvieron que enfrentarse al imperio romano, a todos aquellos que los perseguían, que los criticaban, que los abofeteaban, que los apedreaban, que los mataban. Es la primicia del Señor Jesucristo. Los primeros cristianos entendieron que su vida no valía nada. Entendieron que Jesucristo lo vale todo. Es que Él lo vale todo. Sin Él no somos nada en esta tierra. Lo dieron todo. Mientras leía, hermano, una numeración de como 120. Aquí es un grupo grande. Era como por decir una iglesia, porque la iglesia es usted y soy yo. Nosotros componemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso dice que cuando el Señor venga por su iglesia, unos serán tomados y otros serán dejados. Si de esta iglesia
solamente hemos hecho la voluntad de Dios, algunos, solo vamos a ser tomados los que hicimos la voluntad de Dios. Y de otra iglesia igual va a suceder. Entonces Él levantará su iglesia perfecta. Y vuelvo, como le digo, eran como 120, una numeración grande. Ya habían creído en el Señor Jesucristo, porque estaban apartados. Él les dijo: no se vayan, y no se fueron. Habían creído realmente quién era nuestro Dios. Y le dice: no se vayan, esperen la promesa. La iglesia necesitaba la vestura del Espíritu Santo. La iglesia, oiga, necesitaba el fuego del Espíritu Santo. Y hasta que obtuvieron, oiga, el derramamiento del Espíritu Santo, entonces fue que entregaron todo y salieron a predicar. Pero nosotros, ¿en qué estamos pensando? Dios trae juicio a esta tierra. Él nos está dando tiempo para que nos preparemos. Dice el profeta Jeremías: parado en los caminos y pregunta cuál es el buen camino. Pregunta cuál es la senda antigua. ¿Qué está hablando el profeta Jeremías? La senda antigua, oiga, está diciendo: has dejado tu primer amor. Las obras que antes hacías, ahora ya no las haces. Si cuando antes llegamos a los pies del Señor, agradecido, oiga, por lo que Él había hecho, nos encerrábamos a orar y llorábamos, gemíamos. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Por qué? Quizás el problema nos alejó. Quizás vimos, oiga, a un hermano que andaba mal y así se decía usar por Dios. Porque el ser humano, oiga, solo anda viendo y rápido lo aprende. Y hoy sabemos que Cristo viene ya. Pero se nos ha olvidado que Satanás empieza a mover aún más su manifestación de demonios. Y dice la palabra que se levantarán falsos profetas y falsos evangelistas. Y porque el profeta vino y me profetizó, es que no queremos descubrir la palabra del Señor. Queremos que Dios nos hable. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Es a usted que Dios le va a hablar. Es que eso es lo que no queremos. Doblar rodilla. Y si doblamos rodilla, una oración que ni nosotros mismos la oímos.
Y el profeta Joel está diciendo, oiga, que entremos en un clamor, en un gemir, que nos soltemos en llanto. Como decía el profeta Jeremías, convierte mis ojos en río de lágrimas. Porque el profeta veía lo que se le acercaba al pueblo de Israel. Muchos le llaman el profeta llorón, pero él veía la destrucción, oiga, que venía al pueblo. Mas sin embargo no le querían creer, creían a los otros profetas, aquellos, oiga, que profetizaban paz, paz y paz. Y Jehová hablaba a través del profeta y le decía, estos profetas hablan de paz y paz, y yo no estoy en paz con el pueblo. Yo traigo destrucción para el pueblo. Y Dios trae destrucción para esta tierra. ¿Cuándo es? Yo no lo sé. Será en un abrir y cerrar de ojos. Pueda que hoy estemos, mañana no lo sabemos. Y va a ser muy tarde, oiga, querer buscar la presencia de Dios. Va a ser muy tarde querernos convertir hacia Dios. Hoy tenemos la oportunidad de poder convertirnos a Dios. Hoy podemos, oiga, enfrentar a la muerte y decirle, muerte, yo no te tengo miedo. Jesucristo está conmigo. Pero hoy en día el miedo se ha apoderado de la iglesia. El miedo tiene a muchos sentados en la silla. Pero ¿sabe qué dice Dios? Tienen ministerio, pero no lo ejercen. Yo los voy a cortar porque no dan fruto. Y voy a levantar a otros que sí van a llevar fruto. Es que Dios tiene que hacer una limpieza en este mundo. Hoy las iglesias están llenas. Pero si verdaderamente se buscara a Dios, todo lo que está aconteciendo, oiga, no sucediera. ¿Sabe por qué? Porque el diablo puede ser muy diablo, pero no puede hacer nada si Dios no le permite. Antes, el mundo era tropiezo para la iglesia. Ahora se cambió la cosa. Ahora la iglesia es tropiezo para el mundo. ¿Y cómo está eso? Es que aquel que no conoce de Dios, rápido habla y dice, ser cristiano como ese, mejor no lo soy. Ser cristiano como esa, mejor me quedo igual como estoy. Y es que muchas veces, oiga, aquel impío anda buscando consuelo, anda buscando una palabra. Y cuando ve al cristiano que está peor, cree que estamos agradando a Dios. En ningún momento. Y es que Dios ya está cansado de eso.
ha hablado por revelaciones, ha hablado por profecías que algo viene hacia la tierra. Y nosotros no vamos a escapar. ¿Cómo nos van a encontrar los juicios de Dios? Practicando una vida mundana, enemistados. Y es que el Señor tiene que sacudir a su pueblo, porque Él viene a llevarse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él tiene que sacudir, oiga, para lo que no está bien pegado se caiga. Y el que resista, oiga, se va con Él. Todo lo podrido tiene que quedarse. Y es que el Señor es amor, hermanos. Su palabra lo dice. Pero también Él dice, oiga, a su iglesia, y le dice: mejor hubiese sido frío y no tibio, porque al tibio de mi boca lo vomitaré. ¿Y ese tibio qué? Ese tibio está dentro del cuerpo. Usted no va a vomitar algo que no se ha comido. No podemos vomitar algo, oiga, que no hemos bebido. Y Él dice: de mi boca lo vomitaré. ¿Qué sucede, oiga, después de vomitar? Nadie quiere saber de eso. Nadie quiere verlo. Es un vómito que apesta. Así compara el Señor. Por ese amor tan grande, Él está dando la oportunidad que vengamos, oiga, ya no a orar, sino que a clamar, como dice el profeta. Clamar, gritar con desesperación, rasgar vuestros corazones. Clamar a Dios, ya no una oración, un clamor que conmueva el corazón de Dios, pero no porque quite el juicio, sino porque nos ayude a escapar de lo que viene. Es que cuando Dios decreta algo, hermano, Dios lo cumple. Y Él ha decretado juicio para esta tierra. No hay nada que lo pueda quitar. Nada lo va a quitar. El juicio está decretado. Clamemos misericordia para poder escapar. Porque dice la palabra que Él es justo y Él nos va a guardar en la hora. Él nos va a librar de lo que se avecina. Pero si realmente hemos sido cristianos, que hemos mostrado que somos el cuerpo de Cristo, Él salvará a los de Él. Y si aún así murieran, dice el salmista David, de gran estima es la muerte a los santos de Jehová. Si aún así muriéramos, pero morimos, oiga, haciendo la voluntad de Dios, un favor nos hace la muerte.
Porque mientras estamos en esta tierra, oiga, estamos dispuestos al pecado. Por eso Pablo decía que él quería irse ya. Él decía que quería irse ya. Pero cuando ya sabía, oiga, que la hora había llegado, él escribió una carta y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Por lo demás, el juez justo, santo, me dará la corona de vida. ¿Podemos, oiga, decir esas palabras? Examinaos, dice el profeta. Examinaos nosotros cómo andamos delante del Señor. En aquel día no vamos a decir: no, es que la hermana aquí, no, es que no. Cada quien va a entregar sus cuentas. Cada quien, oiga, va a hablar de lo que hizo en esta tierra. Isaías 55, su versículo 7 dice que el impío deje su camino y vuelva hacia Jehová, quien tendrá misericordia. Es que Él tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia, pero Él sí tiene misericordia. Y Él está dando tiempo, oiga, de que doblemos rodillas y le clamemos y nos llenemos de su presencia. Para que brillemos como el oro. Pero hay muchos que se ha opacado el brillo. Han sido oro, pero el brillo se les ha opacado. Necesitan, oiga, volver a meterse al fuego para volver a brillar de nuevo. Yo no estoy diciendo, hermano, de que no hayan profetas de Dios. Sí. El mismo profeta Joel dice: en los últimos días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habla que los ancianos, oiga, van a tener visiones. Que todo aquel que busque de Dios, oiga, va a ser lleno. Él está hablando y está diciendo que en los últimos días va a haber un derramamiento más del Espíritu Santo. Pero es cuando más la iglesia está fría y no quiere buscar de Dios. No, Dios no va a mandar juicio. Dios es amor. Estamos en la gracia. Sí, hermanos, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabe qué es lo que significa gracia? Misericordia de Dios. Él nos ha dado misericordia. Y por eso es que el ser humano ha abusado de esa misericordia. Como no le sucede nada, hace pecado. El pecado da luz y es la muerte. El Señor está a las puertas. Y antes de venir a recoger a su pueblo, la iglesia tiene que pasar por los juicios de Dios, para mostrar verdaderamente si es de Él o solamente aparentaba como la fantasía. Tenemos que pasar por eso, iglesia. Pero no se aflija. No nos aflijamos.
Él nos está dando tiempo. Él está dando tiempo, oiga, para que vengamos y nos acordemos de la senda antigua. Para que volvamos, oiga, con aquella pasión con que nos entregamos al Señor Jesucristo. Con aquel amor, oiga, que nada y nadie nos podía separar del amor de Dios. Pero hoy decimos, hasta cantamos, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, y aquí y allá, y un problemita nos separa del amor de Dios. No amamos a Dios como verdaderamente, oiga, tenemos que amarlo. Es que hoy no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir más, porque aquel me está haciendo la guerra. Y el hermano quizás ni cuenta se dio que le hizo una mala mirada. ¿Cómo nos va a encontrar los juicios de Dios? Alerta, pueblo. Cristo viene y sus juicios son justos y son verdaderos. No juguemos más a ser cristianos. No juguemos a decir sí, yo perdono, y por dentro tiene su corazón podrido. No juguemos a fingir una vida que no es verdadera. Porque delante de Él, oiga, nada y nada se escapa. Lo que se siembra, se cosecha. Si sembramos pecado, la parte es el lago de fuego. Pero si sembramos lo bueno, dice que estaremos juntamente con los santos reunidos en la Nueva Jerusalén. Póngase de pie. Examínese cómo está delante del Señor. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O por nosotros es que vienen los juicios? Medite en su mente, oiga, ¿qué es lo que dejó hacer para el Señor? ¿Qué fue? ¿Dónde fue que falló? Y dice el profeta, convertidos, volvamos a Jehová. ¿Quién va a tener misericordia de nosotros? No tengamos en poco el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que el Padre, oiga, va a derramar su ira en esta tierra. Él tiene que visitar la tierra. Él tiene que descender del cielo y venir a esta tierra. Y dice el libro de Éxodo que cuando Jehová, Dios, descendía, oiga, los montes se movían y habían rayos y relámpagos en el cielo. Y el pueblo de Israel temía. Y es que Él va a descender a la tierra, porque hemos tenido en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ¿qué mal les hice? ¿Qué fue lo que les hice? Que se alejaron de mí. Hemos hecho como el pueblo de Israel, oiga, que cuando salimos de Egipto, después deseando los placeres de Egipto, estábamos mejor en Egipto que aquí donde nos trajiste, Moisés.
Así está la iglesia. Estaba mejor mundano porque ya tenía esto, tenía lo otro, y ahora no. Pasamos renegando. Pero viene la limpieza. Y ahí es donde verdaderamente el que es cristiano va a pasar por el fuego. Y el que no esté lleno del Espíritu Santo, oiga, no va a resistir la prueba. No va a poder resistir lo que se avecina a este mundo. La pandemia pasó. Ellos buscaron el favor de Dios, pero media vez lo obtuvieron, y la pandemia pasó, volvieron a lo que hacían antes y hasta peor. Iglesias, oiga, cerradas. Pero cuando la pandemia llegó, oiga, todo el mundo tenía miedo. ¿Y por qué el miedo? ¿Por qué miedo? Cristianos, oiga, pastores con miedo, porque saben que al morir no habían hecho lo que dice la palabra. Yo tuve miedo, entré en pánico, me examiné a mí mismo. Si alguien tenía miedo de mi hogar, era yo. ¿Y sabe qué? La pandemia me estaba matando. Pero Dios ha tenido misericordia de mi vida. A veces le digo: Señor, ¿qué es lo que tienes conmigo? Es que de tanto me has librado y yo te pago mal. Es que cuando la pandemia llegó, un siervo me llamó y me dijo: es necesario que su familia entre en 3 días de sacrificio, porque hay un espíritu de muerte. Hermano, yo con aquel miedo, oiga, no lo oí 2 veces. Al día siguiente ya empecé el ayuno. Dejé mi trabajo, lo dejé botado, no me importaba si me botaban. Empezamos el primero ahí en la casa, oiga, haciendo culto, buscando de Dios. Oiga, pudimos ver cómo el Espíritu Santo se derramaba. Pudimos contemplar, oiga, mi hijo bautizado con el Espíritu Santo, hablando en lengua y dando profecía. Pero pasaron los 3 días. En el último día empecé a sentir que el aire me faltaba. Empecé a sentir un agotamiento y sentía que ya no podía más. Y empecé a sentir, oiga, que aquello se apoderaba más y más de mí. Empecé a temblar. Y dije: Señor, yo he hecho los 3 días que tú dijiste. Pero aquello era una angustia, hermanos, que nadie quiere morir. Llamé a mi esposa, llamé a mis hijos y les dije: me voy a morir. De que yo sentía que el aire ya no me llegaba. Y mi cuerpo, oiga, lo presentía. Empecé a ver cómo me empecé a poner. Y llamé a un siervo y le dije: hermano, llorando, le dije: ore por mí, me estoy muriendo. Y aquel hermano, oiga, me dice: Josué, si es necesario ir a un hospital, vete. Siento que está grave. Y mis hijos llorando, encerrados en el cuarto, todos llorando. Y yo corté la llamada y le dije a mi esposa. Ella me dijo: te llamamos, alguien que te lleve al hospital. Y yo me acordé cómo el Señor me levantó. Y yo le dije: no, si hasta aquí llegué,
aquí voy a morir, pero no voy a ir a ningún lugar, le dije. Solamente oremos. Y mi corazón no resistía más. Doblé mis rodillas, oiga, y mi niño se tiraba encima y me abrazaba. Y lloraban. Y yo empecé a orar y empecé a orar, oiga. Y mis hijos orando y mi esposa orando, todos llorando. Y de momento no sé cuánto tiempo pasó. Yo ya ni me acordé. Me levanté y ya podía respirar bien. Y yo les dije, solamente me ha quedado un dolor de cabeza fuerte, pero ya puedo respirar. Y ellos me abrazaron, hermano. Y les dije, momento, cuando Dios hace una obra, la hace completa. Vamos a seguir orando para que este dolor de cabeza se vaya. Y volvimos, oiga, y empezamos a orar. Y empecé a sudar, oiga, algo se desprendió de mi cuerpo, que yo me sané. Quedé sano. Él me liberó. Por eso yo le digo al Señor, Señor, ¿qué es lo que tienes conmigo? Que cada vez, oiga, que siento que me voy a morir, siempre hay una solución. Siempre está Él ahí presente. Padre Santo, tú que habitas en el cielo, que estás sentado en tu trono de gloria, Jehová Dios de los ejércitos. Oh mi Dios, en esta preciosa hora, Padre del cielo, he predicado tu palabra tal y como tú me la has dado, Señor. Si le he quitado, le he agregado, Padre, ten misericordia de mi vida, pues siervo inútil soy, Dios mío. Ten misericordia de la humanidad entera, Padre bendito. Ten misericordia de los niños. Ten misericordia del impío, Padre bendito. Tú no quieres la muerte de ningún impío, dice tu palabra, Señor, sino que quieres que todos procedamos a un arrepentimiento. Y tú hablas antes de tiempo y das tu palabra, porque tú diste tu vida por cada ser. Porque en aquella cruz ya estaba en tu mente. Estábamos, mi Dios amado. Porque en aquella cruz mente nos veías que caminábamos hacia el lago de fuego. Ten misericordia, Dios mío. Solamente te clamamos por misericordia, Padre Santo. Ten piedad y misericordia de tu creación, Dios mío. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Háblanos día a día, Señor. Y que no se nos olvide lo que tú has hecho en aquel madero. Que podamos perdonar a aquel que nos hace daño. Dios mío, que podamos tener la fuerza y la valentía de poder apartarnos del pecado. Porque tu palabra dice que solo los violentos arrebatarán tu reino. Solamente aquellos, Dios mío, que están dispuestos a servirte, Padre. Ten misericordia, Padre bendito, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Pasa tu mano de poder, tu mano de gloria, Dios mío, sobre la vida de cada mi hermano y hermana que está aquí presente. Y séllalo con el fuego de tu Espíritu Santo, Padre,
Así como pasaste aquella sangre del cordero sobre cada casa de cada israelita, Dios mío. Y la muerte descendió y no pudo tocar a ninguno, dice tu palabra. Y tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres Dios. Tu palabra no cambia, mi Dios. El ser humano podrá cambiar, pero tú sigues siendo el mismo. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Maestro. Cúbrenos con esa sangre carmesí. Escóndenos en el hueco de tu mano, Dios mío. Y danos valor y aumenta nuestra fe, Dios mío, para estar firmes delante de ti, Dios eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque descendiste del cielo y aún sigues en este mundo de pecado. Y aún sigues soportando cuánto pecado hace el ser humano. Gracias, Espíritu Santo, porque aún todavía no te has ido. Aún estás en esta tierra rasguñando y quebrantando los corazones. Y mostrando que hay un Dios poderoso que quiere que nos humillemos y que nos arrepintamos de nuestros caminos. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro Santo. Bendito es tu nombre. Ayúdanos a escapar. No somos merecedores de tu gloria. No lo somos, mi Dios, pero ten misericordia. Heme aquí estamos. Envíanos a nosotros. No nos cortes de esta tierra. Ayúdanos a llevar fruto, Dios mío. Y que tú te agrades de nosotros, Padre bendito. Porque tu palabra dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto. Ayúdanos a llevar fruto en cantidad. Y que seas tú que nos veas, Dios mío, con ojos de admiración. No para vanagloriarnos nosotros, sino para gozarnos en tu presencia, Padre bendito. Porque conocemos que sin ti nada somos y nada podemos. Somos como la flor del campo, que por la mañana dice tu palabra que está bien, mas por la tarde se la ha llevado el viento. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a vivir y a cumplir tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios eterno. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, alábelo porque Él vive. Alábelo porque Él nos está dando la oportunidad grande. Esa oportunidad, oiga, que muchos la quieren, pero ya no la tienen. Pero un día la tuvieron. Nosotros la tenemos aún. Echemos mano de ella. Echemos mano de ella, pueblo. Animaos unos a los otros, dice. Cuando yo estoy desanimado, oiga, viene la hermana y me anima. Porque somos humanos. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. La paz y la bendición sea con cada uno y el tiempo